En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional. Gracias por acompañarnos en esta mañana en el programa de entrevistas Opinión Universitaria. Les acompaña Renato Jaén y les quiero decir, amigos radio escucha, radio oyente, que vamos a estar hablando sobre las investigaciones que realiza el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, CENSalud. Para ello tenemos la grata visita de 3 investigadores e investigadoras. Tenemos pues a bien Ami Morán, es investigadora de CENSalud. Ami, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Renato, y aquí estamos. Es un placer estar con ustedes. También tenemos a Carla Castillo, que es también otra investigadora de CENSalud. Carla. Así es, muy buenos días a todos. Gracias por habernos invitado y aquí estamos para decirles qué es lo que hacemos. Y también tenemos a Saúl Díaz Peña, que también es investigador y es el director de CENSalud. Saúl, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Renato. Aquí estamos para dar a conocer el trabajo que realiza CENSalud para nuestro país. Vamos a entrar en materia. Primero, nosotros sabemos que el edificio CENSalud está ubicado entre la Facultad de Química, Farmacia y el edificio de Medicina. Pero aquí generalmente quisiera que nos saque de ciertas incertidumbres o confusiones, porque generalmente nosotros confundimos si es lo mismo CENSalud con el SICUES, porque al parecer están en el mismo edificio. Ya que usted es el director, aclárenos esta duda que tiene, no solo para los oyentes de radio y eso universitarias, sino la población en general. Sí, yo creo que ha sido una confusión constante, ya que los dos organismos fueron creados en el mismo periodo. CENSalud, el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, fue creado por acuerdo del Consejo Superior Universitario en febrero de 2003 y ratificado por la AGO en marzo de 2003. CENSalud es, por decirlo así, el laboratorio encargado de hacer de apoyar las investigaciones que se realizan en el área de la salud. El SICUES, el Consejo de Investigaciones Científicas, fue creado también en el mismo periodo y fue creado como el ente administrativo de los recursos asignados por el Estado para realizar investigaciones en toda la universidad, no solo CENSalud. Entonces, debido a que no había donde instalar las oficinas administrativas del SICUES, fueron instaladas en el edificio que ha sido construido para el funcionamiento de CENSalud. Bien, aquí hay algo que me llama la atención y es que el SICUES, como solo es administrativo, no realiza ningún tipo de investigaciones, ¿no? Solo se encarga de administrar. Es decir, si yo tengo, digamos, un proyecto en mente, lo presento y ellos me van a dar el aval y los fondos para que realice dicha investigación. Sí, exacto, así funciona el SICUES. Yo no soy el vocero oficial del SICUES, pero sí, el funcionamiento ha sido así, que cualquier docente, estudiante o personal administrativo que quiere hacer una investigación, reúne los requisitos, presenta su proyecto, es evaluado por los que integran el Consejo de Investigaciones Científicas y a partir de ahí deciden si lo financian o no. ¿Y ahora CENSalud tiene un vínculo con ellos o solo es por la estructura? El vínculo que CENSalud tiene el SICUES también viene desde los mismos orígenes de CENSalud, ya que en el 2003 y cuando fueron asignados los fondos para hacer investigación, prácticamente la universidad no tenía dinero para hacer investigación, pero también carecía de infraestructura para hacer investigación. Entonces, a raíz de eso, el personal que fue contratado en el 2003 y años siguientes para el funcionamiento, mantenimiento del edificio, del laboratorio, etcétera, etcétera, fue pagado a través de la partida que maneja el SICUES, el Consejo de Investigaciones Científicas, es pagado a partir de ese dinero que ingresa para investigaciones a la UES. Entonces el vínculo es más dependencia financiera de la contratación del personal
mínimo que tiene Sensalud, porque Sensalud administrativamente depende de la rectoría directamente. Entonces el jefe inmediato de Sensalud, de la dirección, es el rector en funciones. Sensalud tiene investigadores. Los investigadores tienen hacer sus propias investigaciones o tienen que presentarlos, digamos, los proyectos a SICUBES. ¿O es diferente? Nuestros investigadores, además de que en algún momento han presentado proyectos a SICUBES, en la actualidad no tenemos proyectos con SICUBES. Tenemos otros proyectos financiados, se ha hecho la gestión en otras fuera de la UES, porque hay mucho atraso en lo administrativo del SICUBES y se tarda mucho tiempo en entregar insumos, Entonces, nuestros proyectos ahorita prácticamente están financiados en cooperación con otras agencias externas a la U. Qué interesante. Aquí en este caso, Saúl, ¿tendrán ustedes alguna cifra de las investigaciones que han realizado, digamos, en 2015? En 2015 tenemos alrededor de 26 investigaciones en las diferentes áreas, apoyando estudiantes, apoyando docentes y propias hechas por el personal de investigadores de Sensalud. Bien, en este caso, ¿qué aporte da el Sensalud a la población? No solo a la comunidad universitaria, digamos, sino también a la población en general, el vínculo que puede tener con los diferentes ministerios, ya sea de nuestro país. Bueno, como Sensalud participamos en el Comité Intersectorial de Salud, que está constituido por la mayoría de ministerios del Estado que tienen que ver con la salud. Entonces, de alguna u otra forma, es un abordaje interdisciplinario en donde hay dos momentos. Un momento de un comité técnico donde son representados, dependiendo de la problemática a tratar, un técnico de nuestro equipo, y luego las decisiones políticas le llaman comité de decisores políticos, ¿verdad? Entonces hay dos momentos en el Comité Intersectorial de Salud. Además participamos en otras mesas, la Mesa Nacional del Cacao, tenemos con otras instituciones, el Instituto Nacional de Salud. Entonces eso sería como a nivel de coordinaciones que entregamos a la población, pues prácticamente como hay varios niveles de producción de conocimiento y de encontrar en las investigaciones algunos resultados. Por ejemplo, en el último año se ha trabajado a partir de la investigación del vector del Chagas, pero se han encontrado condiciones que favorecen la proliferación en las viviendas. Entonces se ha trabajado a través de un proyecto con IRC de Canadá. Hemos trabajado en mejora de vivienda para evitar que el vector esté dentro de las viviendas, se reproduzca dentro de las viviendas y así evitar que la población se infeste de la enfermedad, ¿verdad? Eso sería dentro de los proyectos que hemos estado más gruesos en San Fernando, y en la zona del norte de Santa Ana, también Metapán, Texistepeque. Aquí fíjese que la universidad también estuvo trabajando durante un tiempo con el COICA para la erradicación del Chagas. Tengo entendido que Sensalud tuvo que ver en ello, ¿no? Y también el COICA, el JICA, pero ahí estoy haciendo la corrección, el JICA, y que también estaban haciendo las mismas viviendas sismoresistentes, hacían ver el cuidado de evitar la chinche, el mal de Chagas. Se hizo un video muy interesante donde hacían las formas como se hacen las estructuras de las viviendas para que estos insectos no llegaran. Nosotros tenemos un video editado por el EPICIC, en donde casi no se nos menciona, pero es nuestro personal el que está presente ahí realizando la mejora de vivienda, dando educación, porque no solo es llegarle a mejorar la vivienda a las personas, sino formarla, que se empodere del conocimiento de cómo prevenir el vector en su residencia, de que se empodere el conocimiento de cómo mejorar su vivienda a partir de los recursos que tiene a su alrededor. Entonces, para eso contamos con personal que no es contratado por la U, sino a través de los proyectos. Tenemos un ingeniero, tenemos una licenciada que trabaja en la cuestión organizativa de la comunidad, y sí hemos estado llevando ese proyecto. Y de hecho ahorita
hay interés por seguir financiando y se está trabajando. Probablemente trabajemos con las alcaldías de algunos lugares de nuestro país donde hay más presencia del vector. A eso iba, el seguimiento que le están dando, aparte del financiamiento, porque para que estén en este seguimiento tienen que tener un financiamiento, y el financiamiento puede ser tanto de la universidad como de diferentes embajadas o otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales, ¿no? El seguimiento, ¿cómo lo tienen ustedes planificado? Fíjese que se está haciendo la gestión porque creemos que el problema es de abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Y tienen que estar todos los actores de una comunidad. Entonces, por eso se está coordinando con otras entes que trabajan en las comunidades y que estén interesados, y con las alcaldías. Entonces, ahorita anda un equipo, por ejemplo, visitando algunas de las comunidades con las cuales se ha encontrado que hay mayor presencia del vector. Entonces, con ellos se ha estado hablando, se ha estado presentando el proyecto, y de hecho ha habido apertura, ¿verdad?, de participar, y cada quien, por ejemplo, en las anteriores, las alcaldías ponían algún material que no estaba presente en la comunidad o daban el transporte para llevarlo, otros organismos apoyaban en otras áreas. Entonces no ha sido solo un proyecto de Sensalud así como tal, que hemos sido los líderes en llevarlo, sí, ¿verdad? Y que hemos partido de la presencia del vector, de demostrar que se está alimentando de seres humanos, de demostrar que está presente el parásito en los vectores, que hemos encontrado personas con chagas crónicos, que con chaga aguda. Entonces, a partir de eso, que referimos, porque también referimos a las personas que encontramos positivas a Chagas, se refieren al Sistema Nacional de Salud. También hay coordinación a nivel local con el Sistema Nacional de Salud. Y eso por una parte. Estamos trabajando en el proyecto ahorita debido a los resultados anteriores. Hay interés de parte de algunas agencias para seguir cooperando con nosotros. Bien, aquí hay algo interesante que habla de Chagas. Tengo entendido que Carla Castillo ha realizado alguna investigación. ¿Qué es la investigación que has realizado, Carla? Muy bien, a raíz de lo que el doctor estaba planteando, prácticamente nosotros hacemos una encuesta entomológica en las viviendas, y esos insectos que se colectan se les hace el estudio parasitológico para ver si tienen el parásito, y a estas mismas chinches también se les realiza un análisis de biología molecular por medio de la técnica de PCR, en lo cual consiste en extraer el ADN del estómago de la chinche y ver si se ha alimentado de humano, de perro, de ave, de otros animales que estén dentro de la vivienda, porque esto nos va a indicar cuál es la preferencia alimenticia que tiene el vector, y así determinar si puede o no transmitir, ¿verdad?, la enfermedad. Por ejemplo, si la chinche tiene preferencia de alimentarse de ave, entonces a nosotros nos favorece que en esa vivienda tengan aves. ¿Por qué? Porque ahí la transmisión terminaría, porque la ave no es un reservorio natural del parásito. Sin embargo, si es con humano, entonces ya ahí ya sería una alerta que tenemos que hacer algo. En este caso es con la mejora de vivienda. ¿Por qué? Porque entonces ya se elimina todos los microhábitats que puede haber dentro de la vivienda, y así la chinche no estaría adentro de la casa, sino que se le obligaría a que estuviera afuera de la casa. Entonces, con este tipo de análisis que se le hacen a las chinches, ya tenemos una parte científica para decir, miren, esto es importante, que ustedes repellen sus casas, hagan mejoras y tengan un cambio cultural, porque eso es muy importante, no solamente en repellar las paredes, sino que un cambio cultural en tener aseado, en no hacer acúmulos, en fijarse bien en asear más la casa. Entonces ya con esta prueba científica ellos pueden decir, ok, entonces ya no solamente vamos a medio barrera, vamos a hacerla una limpieza, porque la enfermedad me puede pasar y si no me la puedo tratar, puedo morir, ¿no? Entonces ese es en sí parte de la investigación que se hace. Entonces, a raíz de este proyecto se creó el Laboratorio de Entomología de Vectores, el cual, si bien es cierto, se desarrolló por
por este proyecto y que en nuestras colecciones tenemos más de 1,000 individuos de triatoma inmediata, que es el vector oficial de la transmisión de esta enfermedad en nuestro país, para investigación y como colección de referencia. Entonces, a raíz de esta gran colección, se vino el interés de seguir investigando, porque ya no solamente determinar fuentes alimenticias, sino que también ya queremos saber por qué la chinche, que es domiciliar, prefiere estar en el hábitat domiciliar, por qué no regresa a lo silvestre, ¿verdad? Porque ahí es donde ella tiene que estar. No podemos eliminar al vector porque es parte de nuestra biología. Entonces, tenemos que aprender a vivir con este organismo. Y entonces ahí es donde se está comenzando a estudiar a nivel de antena, a nivel morfométrico, y también se quiere hacer a futuro un análisis genético más profundo para ver si estas poblaciones ya son domiciliares o están migrando a las viviendas en cierto periodo. Entonces, hacia eso es lo que vamos, y eso es lo que estamos realizando. Entonces, como el laboratorio, ese prácticamente es el objetivo, ¿verdad? De desarrollar el conocimiento biológico suficiente para desarrollar estrategias para controlar no solamente este vector, sino a otros vectores. Háblese de los zancudos que transmiten la enfermedad de la chikungunya, de dengue. Entonces, o otros vectores que también pueden transmitir la enfermedad de Chagas, como es el caso de Triatoma rickmani, que gracias a este proyecto se encontró ese vector, y que se está comprobando de que sí, silvestremente ya tiene el parásito y que se está alimentando de humanos. Entonces, el Ministerio de Salud antes ya ellos lo habían tomado en cuenta, pero no lo habían probado así a nivel molecular, si en realidad él es un verdadero vector para nuestro país. Entonces, estamos generando ese conocimiento. De Calaquí. Ahora, si quieres, nos haces el favor de decir qué es el Chagas o el MAC de Chagas, porque hemos estado hablando de la investigación, pero ahorita la comunidad universitaria o la población en general tiene una gran interrogante, ¿verdad? ¿Sobre qué estamos hablando? ¿Puedes decirnos qué es eso, cómo se adquiere, ¿no? Y lo otro, bueno, defínenos eso. Bien, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que lo causa un parásito, que es transmitido por estos vectores que se alimentan de sangre. Entonces, precisamente, estos animalitos lo necesitan en su ciclo, ¿verdad? La chinche necesita alimentarse en todo su ciclo de sangre. Y como todos los organismos del planeta Tierra, ¿verdad?, requieren alimentarse para seguirse reproduciendo. Entonces, en ese comportamiento, ellos se alimentan de animales que tienen el parásito y se lo pasan a otros animales, incluso al ser humano. Entonces, cuando el parásito está en el organismo, este se comienza a desarrollar, ¿verdad? Entonces, si uno no entra en tratamiento, no pone cuidado, la persona puede morir de esta enfermedad, porque el parásito comienza a reproducirse, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite la enfermedad? Es así, porque el animal tiene necesidad de alimentarse para pasar a ser adulta y comenzar a reproducirse otra vez. Él se alimenta de todo vertebrado. Incluso hay reportes de otros países que pueden alimentarse hasta de reptiles. Entonces, una de las grandes interrogantes de aquí de nuestro país es quién es el reservorio principal de este parásito, ¿verdad? Entonces, sospechamos que puede ser el tacuacín. En Sudamérica es el tacuacín. Aquí en esta región no sabemos a ciencia cierta quién es el verdadero reservorio del parásito. Entonces, con esa inquietud, también vamos a desarrollar investigación en eso. El punto es que la chinche, al alimentarse, ella cuando pica, defeca. Entonces, al defecar es ahí donde está el parásito, no está en la picada. Entonces, uno inconscientemente, cuando nos rascamos, nos transmitimos la enfermedad, ¿verdad?, en la herida. Y es ahí como entra a nuestro sistema y comienza a reproducirse. Entonces, el doctor hablaba de Chagas agudo y Chagas crónico. Entonces, en una de las etapas puede ser curable y tratable, y en el otro no lo es. Entonces, el doctor, que es experto en esa área, nos puede hablar un poquito más. ¿Cuáles son los síntomas, sabes? Sí, la verdad que puede cursar desapercibido. Se habla del chagoma o se habla del signo de la romaña, pero no es tan frecuente, pienso yo. En niños, más que todo, el signo de la romaña,
que amanece con un ojito inflamado, pero puede ser también de otro origen esa inflamación, ¿verdad? Entonces, como que no es muy frecuente, pienso, que, aunque es un signo que lo describen los textos, ¿no? Y como decía Carla, pues sí, lo inoculamos a través de rascarnos después que la chinche defecó. Los signos pueden ser esos, algunas en su fase aguda, que es una fiebre leve, y de ahí pasar desapercibido. En su fase crónica sí empieza a dañar órganos, daños cardíacos, daños del esófago, y como decía Carlos, puede incluso llegar a comprometer la vida de la persona a través del daño cardíaco, a través de la estenosis esofágica. La gente empieza a alimentarse menos porque no puede deglutir, ya es un Chagas crónico muy avanzado y que ha hecho ya su daño. Y muchas veces en el área rural, que no se hace biopsia de los pacientes, simplemente se murió de un infarto, pero no, en el área rural no se ingiere tanta comida chatarra como en el área urbana, y como es que se infartó. Y podría ser, no se hacen biopsias, podría ser por consecuencias de alguna de estas enfermedades que no se investigan. ¿Y ustedes tendrán algunas cifras de los infectados, hombres, mujeres, niños, en la investigación? Y si hay de estos insectos de las chinches, ¿dónde están focalizados, dónde están ubicados? Y si estos animalitos, también deduzco que migran a otros lugares, tienen esos datos. Es que la distribución de la chinche es a nivel nacional, ¿verdad? Pero no hay un lugar específico, digamos, una zona roja, digamos, que si se les puede llamar así de esa forma. Yo creo que en realidad no, tenemos los lugares donde hemos hecho investigación. En realidad sí, quien tiene esa información más certera, porque ellos lo tienen a nivel nacional, es el Ministerio de Salud. Ellos tienen sus mapas y tienen los lugares endémicos. Entonces, a raíz de eso, nosotros seleccionamos las áreas que necesitan prioridad, ¿no?, para ir a trabajar en estas comunidades cuando vienen proyectos que quieren invertir en el área de la enfermedad de Chagas, como lo que estaba diciendo el doctor, que unos compañeros andan en una área de la parte occidente de nuestro país, específicamente en Sonsonate. Se sacó de esos listados, ¿verdad?, proporcionados por el Ministerio de Salud. Entonces nosotros nos regimos por esos listados, y quienes manejan la parte así estadística a nivel nacional son ellos. Entonces nosotros, si tenemos con cuántos pacientes son positivos a la enfermedad, pero solamente de esa zona donde nosotros estamos interviniendo en el proyecto, nada más. ¿En Sonsonate cuántos? No se sabe porque todavía estamos en desarrollo en ese proyecto. Que en realidad existe un subregistro, como les digo, no se investiga la enfermedad, ¿verdad? Y no es que no se enseñe, porque algunos dicen que no se enseña cuando se forma al futuro médico, sino que como las señales son tan inespecíficas, que solo que sea una síntomas clínicas del libro, pues sospecha de lo contrario, puede pasar desapercibido, porque por una roncha, incluso aunque sea grande, no llevan a consultar a los niños, sino que ya cuando presentan otras sintomatologías probablemente sí. Pero en realidad, fíjate que, por ejemplo, decía, la distribución es a nivel nacional. Por ejemplo, hay gente que captura y vienen aquí a hacer salud porque están preocupados y han oído hablar de la chinche, y no les hacen caso aquí, no les hacen allá, traen el espécimen, o de repente viene alguien que quiere que le hagan la prueba para ver si realmente está o no. Gente que está preocupada por su salud, que ha visto una chinche. De repente traen otras especies de chinches que no son los vectores de Chagas, ¿verdad? Traen chinches silvestres que son otro tipo de alimentación, pero la gente que está preocupada, nosotros hacemos el llamado siempre a que no las mate, sino que las capture, las eche en un frasquito con un papel de diario dobladito ahí y que las traigan, ¿verdad? Así es, ese es uno de los servicios que hace el Laboratorio de Entomología de Vectores, es identificación taxonómica y la identificación de la chinche para ver si tiene el parásito o no. Incluso otro de los servicios que presta el laboratorio es análisis de PCR a la gente del Ministerio de Salud. Por ejemplo, esto se le está ofreciendo a la gente de La Paz, que nos traían chinches preocupados que habían llegado muertas a sus manos y querían saber si tenían o no el parásito.
Entonces ese servicio se lo estamos brindando al Ministerio de Salud, ¿verdad? También dentro de la universidad el otro servicio es con trabajo en investigación con estudiantes voluntarios del área de biología que ya quieren empezar a entrar en el área de entomología médica. Y gracias a eso tenemos una serie de investigaciones, como lo mencionaba, con el área de Oriente. Se está haciendo determinación de fuentes alimenticias de chinches de Oriente. También se está determinando, se está caracterizando las encías de las antenas de las chinches para ver qué prefieren, si estar adentro o afuera de la casa. También estamos haciendo investigación con Triatoma rickmani para ver si es vector o no dentro del país, aparte de Triatoma dimidiata, que es la chinche que es la oficial que transmite la enfermedad. Y otra serie de investigación que estamos haciendo con estudiantes. También damos capacitación a docentes que quieren trabajar en el área de entomología médica. Y prestamos material también para la gente de medicina que quieran conocer al vector, que quieran conocer al parásito. Damos esos servicios. El laboratorio de entomología de eso se encarga. Y aparte también a apoyar a investigadores que quieren trabajar con vectores. Sí. Se está apoyando ahorita por ejemplo, una tesis de unos estudiantes de medicina veterinaria que quieren determinar la presencia del parásito en perros. Como el perro es fiel amigo y en el área rural siempre hay más de un perro en una vivienda, ¿no? Entonces podría ser que ahí esté el reservorio que pasa luego al ser humano. Entonces ellos están haciendo una tesis sobre la presencia del parásito en perros para ver si... Entonces está muy buena la tesis, hay mucho interés en ella. Sí. Bien, vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, ¿qué les parece si hablamos sobre las investigaciones en alimentos que está realizando César? Sí, está bien. Ya volvemos. Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. La comunidad universitaria necesita tu apoyo. Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario. Para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro. Una universidad limpia y ordenada es posible. Este es un aporte de YSUS Radio Universitaria. Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria. Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria. Amigos Radio Escucha, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Les recuerdo que tenemos la visita de 3 investigadores. Tenemos a Ami Morán, Carla Castillo y Saúl Díaz, aparte de que es investigador, es el director de Sensalud. Bueno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre las investigaciones que han hecho sobre el mal de Chagas. Luego íbamos a hablar sobre investigaciones sobre alimentos que está realizando Sensalud. A ver, Ami, ¿cuáles son las investigaciones que ha estado realizando? Sí, como el centro de investigación tiene como base el enfoque ecosistémico en el abordaje de las enfermedades, parte de ese enfoque es la inocuidad de alimentos. Cuando hablamos de inocuidad de alimentos, estamos hablando de la condición en que el alimento, entiéndase ya sea un alimento sólido, líquido o incluso el agua, no le genere ningún peligro ni daño a quien se lo está comiendo o ingiriendo. Solo para hacer un enlace con las otras áreas del centro de investigación. Por ejemplo, cuando se hizo el proyecto en Texistepec, que siempre con la enfermedad de Chagas, la parte del laboratorio de microbiología de aguas participó analizando la calidad del agua que tenían ahí en los municipios.
debido a que muchas veces si ustedes están ingiriendo un alimento o el agua que está contaminada, eso baja las defensas, debido a que los microorganismos entran a nuestro cuerpo y se replican, como decía Carla. Entonces contribuimos en el análisis del agua de las zonas y le entregamos los resultados tanto a la comunidad como al Ministerio de Salud en el área de Texistepeque para ayudarles a darle un mejor control de saneamiento a las aguas que consumían los pobladores. También tenemos otras investigaciones en inocuidad de alimentos con respecto a alimentos ya procesados, alimentos listos para el consumo. Estamos investigando microorganismos patógenos. Patógeno significa que le haga daño a uno que se lo come, el alimento. Los estamos investigando en chorizos, en los alimentos que consume la población a nivel estudiantil aquí en la universidad, también fuera de la universidad. Otros que vamos a comprar a los mercados que están cerca de nuestras áreas residenciales, y sí hemos encontrado cosas interesantes. ¿Qué cosas fueron las que encontraron en este caso? Por ejemplo, en el proyecto que teníamos para determinar y aislar Listeria monocytogenes en quesos y carnes de res y pollo, encontramos que en el caso de las carnes, tanto de res como de pollo, el 20% de las muestras analizadas dieron positivo a esta bacteria. La bacteria es Listeria monocytogenes. ¿Qué nos puede producir esta bacteria? Nos puede producir desde un simple dolor de cabeza, una fiebre ligera o leve, hasta septicemia. Eso significa de que el microorganismo anda circulando en todo nuestro cuerpo hasta provocarnos la muerte. De hecho, en mujeres embarazadas puede producir hasta el aborto. Entonces, otra cosa interesante que encontramos, que en el caso de los quesos, el 40%, del 40 al 50% de quesos analizados, que fueron quesos duros y quesos frescos, poseían la bacteria. Entonces, por ejemplo, una mujer embarazada que coma queso fresco puede verse expuesta a consumir una cantidad considerable de esta bacteria y que le pueda hacer daño. Desde, como les decía, desde una simple fiebre, una diarrea ligera o hasta complicaciones en los primeros 3 meses de embarazo. La muestra que hicieron fue de diferentes puntos, o sea, mercados, tiendas, supermercados. Recordemos que también se venden productos empacados al vacío. ¿También se habrán tomado en cuenta eso? Sí, en la investigación que realizamos no se tomaron en cuenta los productos al vacío, empacados al vacío. Se tomaron en cuenta aquellos productos que son como más accesibles por cuestión económica para el consumidor. Se tomaron 3 puntos de referencia, 3 mercados del área de San Salvador para seleccionar aleatoriamente, ¿verdad? Sin sesgo en la investigación, las muestras y poder analizarlas. Y en el caso de las carnes, sí quisiera decirte que ahí sí fue en supermercados que las encontramos. La ventaja con las carnes es que casi todas sufren un proceso de preparación, de cocción. Entonces ahí quizás mi recomendación sería de que cuando se procese una carne, se cocine, se lleve a temperaturas altas. Entonces que quitemos quizás un poco el hábito de comer carnes a término medio o casi crudas, porque lo más seguro es que esté ahí la bacteria. Y digamos, hiciste mención de los chorizos. En este caso, ¿qué datos les dio esa información? Porque recordemos que el salvadoreño tiene una dieta realmente de consumo cotidiano, e incluye también el chorizo, ¿no? Que es algo tan popular y se ha hecho tan generalizado el famoso cojutepeque, ¿no? Sí, en el caso de los chorizos no buscamos la Listeria monocytogenes, sino que buscamos otro tipo de bacterias que también producen daño a quien los ingiere, como Salmonella y algunas especies de E. coli, que son como las más famosas y que se buscan en los hospitales o en las unidades de salud cuando la persona llega a consultar, si es que llega a consultar. En el caso de los chorizos sí encontramos contaminación por lo menos en los que logramos analizar, y sí les encontramos presencia de E. coli. Eso quiere decir que de alguna manera alguna de las materias primas tuvo contacto con excremento. Entonces, o con algún manipulador que en todo caso hubiese tenido malos hábitos higiénicos. Con relación a la salmonela, ¿han encontrado algunas cifras? Porque me hiciste mención de que buscaron
la bacteria de la salmonella y la Escherichia coli. La Escherichia coli se la encontraron, pero la otra... Salmonella es poco lo que se encuentra en el caso de los chorizos es poco, y en el caso de las carnes sí hay presencia, pero veamos, de las 60 muestras que analizamos, 10 salieron positivas. Entonces estamos hablando quizás como de un 15% La ventaja, repito, con respecto a los alimentos que sufren un proceso de cocción es que en ese proceso podemos eliminar como consumidores la bacteria, porque está comprobado que a 60 grados que se calienta un alimento, ya la bacteria ya no prevalece, o sea, se muere. Por eso es que en el caso del agua, que uno considere que el agua que le llega a su casa no es potable y no tiene las condiciones para poner un filtro, la vía más accesible de potabilizarla es hirviéndola. Entonces, porque sabemos que a 100 grados E. coli, salmonella, listeria monocytogenes, pseudomonas ya murió a esa temperatura. Pero a mí también ha estado apoyando en el análisis de agua a comunidades donde los estudiantes de medicina van a hacer investigación, que son estudiantes que todavía están tercer o cuarto año y que en la materia comunitaria cada año tienen que hacer una investigación. Entonces, cuando ellos han solicitado, han traído muestras de las fuentes de agua de algunas comunidades que son aguas que no llegan por chorro domiciliar para analizar si está contaminada, y de hecho he encontrado algunas contaminadas. Por supuesto que nosotros ahí solo participamos en el análisis técnico y ya los estudiantes llevan a nivel comunitario, a nivel unidad de salud que tiene esa zona, el mejorar esa fuente de agua para personas. De estas aguas tienen más o menos ubicadas las zonas que los mismos estudiantes de medicina les proporcionan. Bueno, con unas fueron en las comunidades de Mirapueblo, de Nuevo Cuscatlán, y otras son con las comunidades que ahí sí no tengo en la mente el nombre de las comunidades en las que participan los estudiantes de licenciatura en salud ambiental de la Facultad de Medicina. Y como decía el doctor, nosotros aportamos el análisis microbiológico y algunos aportes técnicos con respecto a la potabilización, pero son ellos los que, nos gusta coordinarnos con ellos porque ellos son los que están en la comunidad y que le dan a la población ya las ideas operativas de saneamiento. ¿Has hecho otra investigación sobre alimentos funcionales? Sí, ¿Qué datos no? Otra parte de lo que nosotros trabajamos son los alimentos funcionales. La gente se podría preguntar qué son los alimentos funcionales. Son aquellos alimentos que a la hora de ingerirlos van a producir una función dentro de nuestro organismo. Y yo creo que está de moda y más de alguno lo ha oído, es hablar de los probióticos. Entonces, si hacemos un sondeo así breve y corto y nosotros preguntamos sobre los probióticos, la gente lo primero que se le viene a la mente es el yogurt. Entonces, el yogurt está hecho de esos probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que al ingerirlas ellos van a producir funciones como restablecer la flora intestinal, mejorar el sistema inmune y otras que son más específicas. Sin embargo, dentro de los probióticos está un compuesto que se llama kefir y que ese es poco conocido en nuestro país. Nosotros estamos trabajando con el kefir. El kefir es un conglomerado o es un grupo de bacterias y levaduras que son benéficas a la salud. Y pues gracias a otra investigadora, otra coinvestigadora que ya no está con nosotros en la universidad, ella nos proporcionó la materia prima con cual trabajar. Esa materia, déjenme decirles que viene desde Marruecos. Entonces, porque allá en la zona del Oriente Próximo es donde más se consume el kefir. De hecho, en Europa ya se está consumiendo con mayor proporción. Bien, amigos, el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos la grata visita a mí. Gracias por la invitación nuevamente y fue un gusto estar con ustedes. Carla Castillo. Gracias por habernos escuchado y espero que se acerquen al centro si tienen alguna duda con respecto a vectores o son investigadores o comunidad en particular, le podemos ayudar. Saúl Díaz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos en apertura de seguir conversando sobre el quehacer de Salud. Sí, hacer un llamado a la población universitaria y a la población en general, a que aquí está el centro de investigación y que estamos para apoyar
Muchas veces, no tenemos los reactivos, pedimos que se consigan los reactivos, pero sí tenemos el personal técnico y con mucho interés en hacer investigación.